que una, una importancia descriptiva. Sin embargo, les decía que Suros en semiología, los textos de cardiología, dividen a los soplos en 1/4. Sin embargo, Lavín y Harvey eh, hacen una clasificación de 1/6 bastante explicativa. Ambas tienen valor, pero para nosotros en la cátedra vamos a manejar esta clasificación de 1/6. Eh, ¿Qué significa 1/6? Significa que el soplo se divide en seis intensidades. El 1/6 es cuando el soplo es sumamente débil y se puede dudar de la existencia. Para algunos es, para otros escuchas, no, no escucho, tú sí, yo sí escucho. Eso no es dudoso. Ese es 1/6. 2/6 es cuando el soplo tiene una magnitud pequeña, es una escasa magnitud, pero se escucha. Todos, es un soplo débil, pero todos lo escuchan. 3/6 es un soplo que sí se escucha y ya es intenso, solamente que no tiene frémito o no tiene trill. ¿Sí? 4/6 es cuando es un soplo intenso, pero sí tiene trill, tiene frémitos, pueden parar al soplo. 5/6 es un soplo bastante intenso, es su máxima intensidad y se puede auscultar con el estetoscopio fácilmente, ¿no? Como que ponen el estetoscopio y escuchan lo fuerte. En cambio, el 6/6 es cuando no necesitan ni siquiera el estetoscopio para escucharlo, solamente lo escuchan al hacer el oído, que ni siquiera pegar el oído al pecho, o sea, ustedes lo escuchan, ¿sí? Sin necesidad de utilizar nada. Esa es la clasificación de la BIN. Y tiene similitud, o sea, en la otra clasificación de 4/6, no existe la primera clasificación, eh, y 4/6 es cuando se escucha también sin estetoscopio. O sea, está más o menos, es casi lo mismo, solo que divide claramente. Si es dudoso, pues es 1. Y si es que se escucha sin estetoscopio, 6. ¿Ok? Eso nos habla de la potencia, de la fuerza con la que se escuchan los soplos. Y de eso dependerá de qué estamos hablando. Por ejemplo, hay soplos que se escuchan muy fuertes, como el soplo de la persistencia del conducto arterioso, el PCA, y ese soplo es, cuanto más fuerte y cuanto más rudo es, tiene mayor importancia. Pero hay algunos soplos que se suenan mucho, por ejemplo, como la comunicación interventricular, y son los soplos musculares que suenan bastante, hacen bastante alboroto, pero no tiene mayor importancia. Entonces, esto es de acuerdo a cómo ustedes lo escuchen. Generalmente, cuando se escucha fuerte un soplo, tiene importancia, excepto en algunas circunstancias, como en la comunicación interventricular que les digo. La, la clasificación de los soplos es más útil la clasificación que se trata de modificar, llevar a otro lado. Es útil la clasificación que se hace en qué espacio del ciclo cardíaco se encuentra el soplo. Ya quedamos, ahora vamos a tratar de ver si encontramos acá está. Este es el primer ruido y este es el segundo ruido. Entre el primer ruido y el segundo ruido hay un espacio, un silencio. Ese espacio o silencio es el espacio sistólico. ¿Sí?
Y entre el segundo ruido y el próximo primer ruido existe otro espacio que se llama el espacio diastólico, ¿sí? Los soplos suelen presentarse en el después, inmediatamente después del primer ruido, a la mitad de este espacio sistólico o al final de esta sistólica. Pero si es que está en después del primer ruido y antes del segundo, será pues un soplo sistólico, porque está en el espacio sistólico. Si es que está después del segundo ruido y antes del otro primer ruido, entonces es un soplo diastólico. Entonces, dependiendo dónde se escuche, en qué área de auscultación escuchen el soplo, va a depender de qué estado, qué parte del ciclo cardíaco se encuentra. Y esta clasificación tiene una vital importancia porque eso nos va a decir de qué falla más o menos se encuentra y de qué válvula de qué parte del cuerpo estamos hablando, o de qué parte del corazón estamos hablando. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, es un soplo de una válvula, está producido por una estenosis valvular, por una insuficiencia valvular, o está producido, por ejemplo, por una comunicación entre el tabique interauricular e interventricular, o es un soplo vascular como de la persistencia del conducto arterioso, por ejemplo, ¿no? Estos soplos pueden ser orgánicos, como les decía ayer, que tienen una representación de una falla estructural, o funcional, que es solamente porque ha bajado la viscosidad, como por ejemplo en la anemia, ¿no? O en la fiebre, ¿no? Se pueden escuchar soplos funcionales. O en los niños que escuchan soplitos que no son muy intensos, y que no se hace la búsqueda con el ecocardio, con la resonancia, con la tomografía, y no encontramos que haya una representación orgánica, que hay una falla estructural. Entonces, eh, estos soplos son funcionales, el niño tiene muy escaso tejido celular subcutáneo, el pecho es pequeño, entonces los ruidos se intensifican por el tamaño del tórax, del grosor de la pared. Entonces ahí se escuchan soplos que pues suelen ser funcionales. Entonces vamos a volver a nuestra diapositiva y vamos a decir que los soplos son sistólicos y activos, o sea, están en el espacio sistólico y suena como si fuera eyectivo, o sea, como si estuviera saliendo la sangre del corazón, y eso puede ser eh, un soplo sistólico, o sea, a la mitad de la sístole, y que tiene un carácter romboidal, que sube, inicia pequeño, a la mitad se agranda y luego subiendo, y da una imagen de rombo, ¿sí? Y ese soplo generalmente corresponde a la estenosis aórtica. ¿Qué sucede? El soplo está en la sístole cuando se abre la válvula aórtica y está saliendo la sangre desde el ventrículo izquierdo por la válvula aórtica, pero como el espacio, el tamaño de la válvula está disminuido, entonces produce una turbulencia porque no sale todo lo que debe salir, porque la válvula es pequeñita, está disminuido el agujero de salida, entonces hace y desaparece, ¿no? Eso sucede y son eyectivos porque está eyectando la sangre, está saliendo la sangre desde los ventrículos, en la estenosis aórtica desde el ventrículo izquierdo y en la estenosis pulmonar desde el ventrículo derecho. Esos son soplos sistólicos e eyectivos. Entonces, si ustedes ubican esos soplos, si están en la aorta o en la pulmonar, van a saber que son por estenosis pulmonar. Entonces, por eso sí es importante esta ubicación. Primero, lo van a ubicar en el área aórtica o en el área pulmonar. ¿Sí? Uno. Dos, si es sistólico, en la área aórtica es donde más se escucha, es porque está saliendo la sangre del ventrículo
izquierdo, y si hay este soplo es por estenosis pulmonar, perdón, aórtica. Y si ese mismo soplo se escucha al lado derecho, en el área, perdón, en el área pulmonar, eso es por una estenosis pulmonar, ¿sí? Corresponde al lado derecho del corazón, pero ustedes lo van a ocultar en el segundo espacio intercostal, en el borde parafernal izquierdo, justo en el área pulmonar. El soplo, este es un soplo mesosistólico. ¿Qué significa meso? Vamos a volver a la diapositiva que les mostraba hace un momento. Aquí ustedes hacen se ubica el primer ruido, el segundo ruido. Si ustedes lo dividen en tres el espacio sistólico, vamos a tener un espacio acá, un espacio al medio y un espacio al final. Meso significa que está a la mitad. Proto es cuando está al principio y tele es cuando está al final. Entonces, tenemos proto, meso, tele. Eso es la división de la sístole. Eso mismo se puede hacer en la diástole. Tele, meso, perdón, proto, meso, tele. Proto porque está pronto, inmediatamente. Meso a la mitad y tele lejos, ¿no? O sea, al final del espacio. Eh, entonces, nos ubicamos, cuando hablamos de proto, meso y tele, y hablamos entonces ahora de un soplo holosistólico de regurgitación. ¿Qué significa holosistólico? Cuando ocupa toda la sístole, todo el espacio sistólico. Hablábamos acá de un soplo meso, en cambio este que estaba incrementado a la mitad de la sístole. Este soplo holosistólico de regurgitación es un soplo que ocupa todo el espacio sistólico. ¿Y dónde escuchamos eso? Si escuchamos eso en el área mitral, ese soplo corresponde a una insuficiencia mitral. Si lo escuchamos en el área tricuspidia, vamos a vamos a saber que ese soplo corresponde a una insuficiencia tricuspidia. Ya les decía que el estenosis es una dificultad para la expulsión y la insuficiencia es cuando el cierre de la válvula no es bueno, no se cierra bien. Es como una puerta vieja que no se cierra bien y deja espacios. Entonces, como no se cierra bien esa válvula, la sangre que ya no debe regresar a una cavidad, si regresa porque la puerta no se cierra bien, pues porque la válvula no se cierra bien. ¿Sí? Ese soplo holosistólico de regurgitación, si ustedes lo escuchan en el mesocardio, también puede corresponder a una comunicación interventricular, ¿no? Vamos a ir hablando poco a poco, yo sé que son cosas nuevas para ustedes y probablemente se confundan un poco, pero ubíquense en donde, en las áreas de auscultación, si es sistólico o si es diastólico, de acuerdo a dónde está después del primer ruido o el segundo ruido, y más o menos se van a ubicar de qué se trata. Y eso sí es clave, chicos. Esa es la clave de la semiología de los soplos, porque si ustedes ubican un soplo en área órtica, eh, en, en la sístole, será pues una estenosis aórtica. Pero si escuchan en área mitral un soplo sistólico que ocupa toda la sístole, es abajo. Si está en el área mitral, es insuficiencia mitral. Uno de arriba era estenosis y abajo es insuficiencia, es lo contrario. ¿Sí? El soplo diastólico de regurgitación es un soplo también que hay que escucharlo, ¿no? Hasta ahora habíamos hablado de los soplos sistólicos, ahora vamos a hablar de los soplos diastólicos, que se van a escuchar después del segundo ruido. Entonces, la clave en la auscultación es escuchar primero, poder identificar cuál es el primer ruido y cuál es el segundo ruido, ¿no? Y la onomatopeya antigua nos decía, ¿no? El primer ruido es lup y el segundo ruido es dup, lup, dup, lup, dup, lup, dup. Y el primer ruido es el más intenso, el más fuerte, ¿no? A menos de que haya otra patología que nos esté intensificando el segundo ruido, pero esa es otra cosa.
El soplo diastólico de regurgitación es un soplo precoz, o sea, es un soplo proto, que está inmediatamente luego del segundo ruido, ¿no? Y eso corresponde a la insuficiencia aórtica, si es que está en el área aórtica, si nosotros auscultamos en el área aórtica. Y si lo auscultamos en el área pulmonar, será pues insuficiencia pulmonar. O sea, en, en el área aórtica, eh, en el segundo espacio intercostal, en el borde parasternal derecho, en el área aórtica, si ahí escuchamos que un soplo que está en la diástole, en la primera parte de la diástole, no necesariamente a veces se extiende a la parte media, a veces no se puede distinguir muy bien, pero está en la diástole, eso es insuficiencia aórtica. Si lo escuchamos en el segundo espacio intercostal, en el borde parasternal izquierdo, esa es una insuficiencia pulmonar. Entonces la clave es, primero memorizarse dónde están las áreas de auscultación, luego identificar cuál es la sístole, cuál es la diástole y ya está, ¿sí? Y más o menos vamos a saber de qué se trata. Esto puede representar un poco de dificultad, pero es solamente que se ubiquen bien y se ubiquen en qué estado, en qué parte del ciclo cardíaco está este fenómeno audible y con eso salimos del problema. ¿No? Los soplos diastólicos de llenado auriculoventricular, los soplos de llenado de los diastólicos de llenado auriculoventricular, primero hay que ubicarse en el nombre, ¿no? Es aurículo ventricular. Entonces, primero, ¿cuáles son los aurículo-ventriculares? Las válvulas auriculoventriculares son pues la mitad de la tricuspidia, ¿no? Esas son auriculoventriculares. Las otras son las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Entonces, si ya está, hay que ubicar en la diástole del ciclo cardíaco y si está en el aurículo ventricular, en las áreas tricuspidia y mitral, entonces eso nos va a hablar del llenado diastólico, de la diástole, ¿sí? Normalmente la diástole no se escucha nada, es completamente silencioso. Pero cuando hay estenosis, cuando está disminuido el agujero que permite el acceso al pase de la sangre desde las aurículas a los ventrículos, la sangre va a pasar con gran dificultad. Y dependiendo de la estenosis, a mayor estenosis, mayor sonido, mayor, mayor fuerza del soplo. Entonces, aumenta la velocidad y produce un soplo diastólico de baja frecuencia. Estos pueden ser tan intensos que pueden dar frémito, ¿no? Y sería un 4/6. Se presenta básicamente en la estenosis mitral y en la estenosis tricuspidia. Los soplos esos suelen ser tan intensos, tan fuertes, que parece ser de, un retumbo diastólico, ¿no? Ese retumbo diastólico era sumamente frecuente hace algunos años cuando teníamos muchos casos de fiebre reumática. No es que no tengamos casos de fiebre, sí tenemos, y tenemos bastantes, pero ya no con la intensidad que se tenía antes. Antes uno veía a un paciente joven y decía, pues, mitad, ¿no? Es un paciente de fiebre reumática. Pero ahora no son tantos, pero sí hay pacientes que son cambiados sus válvulas de niños a los que 11, 12 años, o de jóvenes, o cuando ya representa mayor dificultad, ya no pueden aguantar cuando están en la primera etapa de la adultez, ¿no? Sin embargo, puede haber, ese es de la fiebre reumática, pero pueden haber daños de la válvula mitral y de la válvula tricúspide por causas degenerativas en los adultos, incluso adultos mayores, ¿no? Los problemas degenerativos generalmente son en los adultos mayores. Entonces ya sabemos cuáles son los soplos de llenado, los soplos de regurgitación, los soplos eyectivos. Entonces, eyectivos es cuando se está eyectando la sangre, cuando se está sacando la sangre. Y los de regurgitación es porque regurgita al cerrarse mal
las válvulas. Sin embargo, existen otros soplos que son soplos continuos y eso sucede cuando hay una diferencia de presión en ambas cámaras, por ejemplo, en la cámara derecha y en la cámara izquierda, y durante todo el ciclo cardíaco está pasando la sangre. Eso pasa, por ejemplo, cuando no están, no es directamente de una aurícula a, a una otra aurícula, a un ventrículo a otro ventrículo. Eh, Hay soplos continuos. Sin embargo, el soplo de este tipo, digamos, el prototipo, es el soplo de maquinaria de Gibson, se conoce un nombre propio, porque nos recuerda a la maquinaria del tren de Gibson de aquellos años cuando se describía inicialmente estos soplos. Es un soplo que es sumamente fuerte, o sea, a nadie se le pasa, es un soplo intenso y permanece durante la sístole y la diástole, es todo el ciclo cardíaco. Eh, no da espacio de silencio. Ese es un soplo continuo. Hay otras clasificaciones un poco más, más específicas que corresponden más a la especialidad y en cardiología, por ejemplo, el soplo sístole-diastólico, que es un poquito diferente al soplo continuo, pero eso no vamos a dificultar más el problema. Ya tienen suficiente dificultad para entender. Esto me importaría mucho que esto lo podamos practicar. No sé cómo hacerlo realmente, cómo practicar esto de forma virtual, que es casi imposible, pero vamos a ver cómo nos inventamos. Lo que sí les recuerdo es que ustedes tienen la obligación de exigir y de hacer prácticas presenciales con paciente. Si ustedes escuchan un soplo de estos en paciente, se les va a quedar el sonido grabado en sus memorias y es mucho más fácil que se aprenda. Mucha gente no puede distinguir casi nunca en toda su carrera, cuando no se dedican a la cardiología, si es un soplo sistólico, si es un soplo diastólico. ¿Ok? Vamos a pasar a otra parte de la semiología cardiovascular que tiene que ver básicamente con los pulsos. Y nosotros podemos encontrar los pulsos arteriales, los pulsos venosos, pero el más importante pues es el pulso arterial, ¿no? Los pulsos arteriales, decíamos, son el pulso arterial radial, el pulso carotidio, el pulso femoral, el pulso de la tibial posterior y el pulso de la arteria pedia, ¿no? Eh, algunos semiólogos hacen captan el pulso en la arteria temporal, que no es difícil, pero en algunas personas no se puede captar. Y, y eso depende de la cantidad de tejido adiposo, de la cantidad de pelo que se tenga, incluso del peinado que tenga el paciente, ¿no? Entonces, el pulso carotidio sí es importante, el braquial que está en la arteria femoral es importante, eh, el tibial posterior y la arteria pedia, ¿no? Este pulso es perceptible porque son arterias que están en forma superficial debajo de los tegumentos y cuando se puede localizar esta arteria y se puede presionar sobre una superficie dura como una superficie ósea, es factible poderlo captar. El pulso más común es el pulso radial, ¿no? El pulso radial
se va a sentir, se va a percibir cuando está entre los tendones de los flexores de la mano y la apófisis estiloides del radio, ¿no? Es el pulso más común que nosotros podemos percibir y eso sí les decía, hay que tratar de practicar. Entonces, en la próxima semana vamos a programar unas prácticas para ver si en forma virtual podemos explicarles de alguna forma esto, que no es lo mismo, porque esto hay que sentirlo. Yo les podré mostrar dónde más o menos se hace, pero otra cosa es sentirlo y eso no les puedo explicar, no les puedo enseñar virtualmente. ¿Cómo les hago sentir? Complicado, chicos. Ustedes tienen que exigir sus prácticas presenciales. Y esto es tan importante que todos debemos saber, no solamente los estudiantes de medicina, los profesionales en medicina o ciencias de la salud, todas las personas deberían tomar el pulso, porque es tan importante. Si alguien se pone mal, ustedes le toman el pulso y sienten un pulso extremadamente rápido. Entonces, rápidamente ustedes saben que es un problema de taquicardia. Y eso, si esa taquicardia es de 160, 180, es una taquicardia extrema. Pero si siente que está acelerado el pulso, pero si tiene 80, 100, de repente es un problema solamente eh, fisiológico, ¿no? Es un problema reactivo a una emoción, a algún fenómeno fisiológico, como por ejemplo de la anemia y qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, este pulso que es el más común es el que, por lo menos, ese es el que debemos practicar. Sin embargo, ustedes cuando ven una película que alguien está tirado en la calle, lo primero que hace la gente es buscar el pulso carotídeo, el pulso en el cuello. Y es porque el pulso carotídeo es un pulso más fuerte. El pulso radial es el más accesible, digamos, el más usado cuando la persona está despierta. Pero cuando la persona está inconsciente, muchas veces no se siente el pulso radial. El pulso carotídeo, como la carótida es una arteria mucho más grande y que está aparentemente un poco superficial, eh, se puede, se puede percibir. Se pone la cara hacia un lado y en el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo grande que ustedes lo pueden palpar, en el borde anterior, más o menos en la parte media, van ubicando hacia arriba, hacia abajo, y van a sentir el pulso carotídeo. Es un pulso también que hay que practicar, que no se utiliza mucho, pero hay que practicar, porque viajando, están en la calle o están en una fiesta, alguien pierde el conocimiento o alguien se cae y está inconsciente, y con ese pulso pueden saber si el paciente está vivo o ya no tiene pulso, ya no tiene latido el corazón. Y si no hay latido, probablemente sea otra cosa, un paro cardíaco, ¿no? Una fibrilación ventricular o un paciente que está muriendo. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Ustedes si ven en la televisión, en el cine, los policías son expertos, en teoría, ¿no? Pero imagínense que ustedes, siendo médicos, médico, ustedes miren y empiezan a gritar, un médico, siendo ustedes los llamados a atender eso, ¿no es cierto? Hay que practicar. El pulso femoral es un pulso también sumamente fuerte, que se toma en la ingle. Eh, no es muy difícil cuando la persona está normal, es sumamente fácil captar este pulso. También vamos a tratar de que la próxima semana podamos mostrar de alguna forma. Eh, y el pulso tibial posterior que está detrás de la rodilla, eh, eh, el que está detrás de la rodilla es el popliteo, que aquí no, en la parte de letras grandes no existe. El tibial posterior está en la parte posterior del malleolo interno y también es posible palparlo. Y en la arteria pedia también es posible palparlo. Y es tan importante
el tibial posterior, la tibia, el pulso popliteo, el femoral, que nos hacen, cuando se capta o no se puede captar, estamos pensando ya en alguna patología, como por ejemplo, si ustedes sienten el pulso radial sumamente fuerte y se van al pulso pedio y no lo encuentran por ningún lado, buscan el tibial posterior detrás del malleolo interno, buscan la arteria femoral en la ingle y no lo encuentran, o sea, lo buscan bien y no lo encuentran, probablemente estemos frente a un caso de coartación de aorta. La coartación de aorta lo vamos a ver la próxima semana. Es un estrechamiento de la aorta que no deja pasar la sangre suficiente, entonces por debajo de eso todo es débil y por encima que está acumulada la sangre, todos los pulsos son fuertes. ¿Okay? Cuando se hace la palpación del pulso, es importante que se haga en ambos lados. Si se hace radial en un lado, debe hacerse el otro lado, buscando diferencias de intensidad en ambos lados. Si en un lado está retardado más que en el otro, si la amplitud es igual en ambos lados. Y eso nos puede demostrar que cuando hay variaciones es porque hay enfermedades vasculares periféricas, como por ejemplo en la coartación de aorta y les decía, ¿no? Muy bien. Las características del pulso, son varias las características que se deben examinar, como por ejemplo la frecuencia. La frecuencia es más o menos la misma frecuencia de la frecuencia cardíaca, es decir, de 100 a 60 por minuto. Por debajo de 60 hablamos de bradisfigmia, que la vamos a ver ahora, menos de 60 por minuto. En vez de hablar de bradicardia, acá como es el pulso, hablamos de bradisfigmia. Y si está por encima de 100, hablamos de taquisfigmia, ¿no? Para no hablar de taquicardia, porque no estamos ocultando sobre el corazón, sino en el pulso. ¿Y por qué es diferente si el pulso es representación de la frecuencia cardíaca? Sí, porque hay algunas, ya les mencioné anteriormente, cuando hay algunas alteraciones, una diferencia entre la frecuencia cardíaca y el pulso, en algunas patologías del ritmo, en las arritmias, pues una es la frecuencia cardíaca y otro es el pulso, ¿sí? Esta es alteración del pulso. En los lactantes, el pulso generalmente es por encima de 120 por minuto. En todo caso, está en taquicardia, pero es normal. ¿Sí? Está en taquicardia porque hemos definido que sobre 100 es taquicardia, pero no es patológico. Lactante 120 normal. En recién nacido hasta 140 incluso, o sea, no hay problema. Normalmente hay situaciones en que la frecuencia cardíaca aumenta. Y, por ejemplo, la fiebre es una de las patologías más frecuentes que alteran la frecuencia cardíaca, que aumentan la frecuencia cardíaca. Y eso hay que saberlo. No toda taquicardia es por alteración del corazón, no es una enfermedad del ritmo cardíaco, no es una enfermedad producida por una alteración cardiovascular. La fiebre se puede dar por una gripe, la fiebre se puede dar por insolación, la fiebre se puede dar por una gran infección cualquier otra parte del cuerpo, del dedo, del pie, del brazo, del codo, del ojo, de cualquier parte. Y no es el corazón. Y eso hay que saberlo diferenciar, porque cuando uno se forma en un hospital grande, los que hacen las guardias generalmente son los residentes, que ya son médicos, son profesionales médicos y que están en la formación de la especialidad. Y entonces llega un paciente con frecuencia cardíaca de 110, 120, el residente de, qué sé yo, de otra especialidad como de neumología o de cirugía, que son los, los colegas que están dedicados más a otra cosa y no hacen tanta clínica, sienten 110, dicen, no, esta es una taquicardia, llamen al cardiólogo y lo llaman al residente de cardiología, el residente baja a verlo, paciente rítmico con frecuencia cardíaca de 120, no tiene soplos, no tiene edemas, no tiene patomegalia, no tiene ningún síntoma como disnea, no tiene nada.
solamente le toma la temperatura y tiene fiebre. Ese es un paciente que no tiene que ver el cardiólogo, tiene que ver el clínico, el médico internista, y si el paciente tiene tos, será pues de repente un problema neumológico, ¿no? Podría ser cardíaco, podría ser, pero la tos del cardíaco siempre tiene otras características, ¿no? O hay gente que llega del gimnasio y está con la frecuencia cardíaca por sobre 100 y alguien le toma el pulso y dice, oye, tú estás con taquicardia y lo asusta y va corriendo que ver el cardiólogo, ¿no? Y no tiene nada que ver con la enfermedad, solamente aumentaba por la frecuencia cardíaca por el ejercicio, ¿no? En enfermedades cardíacas, sí, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca puede haber taquicardia, no necesariamente, pero sí, en arritmias, todo tipo de taquiarritmias, entre ellas la fibrilación auricular, y una mm, particularidad de algunos pacientes que están sanos físicamente y que tienen alguna alteración emocional, tienen ansiedad, pueden tener taquicardia por ansiedad. Y eso es importante. Sin embargo, yo les hacía referencia el primer día de clases de que no se confíen. La ansiedad debe ser un diagnóstico de descarte, porque ya el paciente que viene con dolor de pecho está ansioso. Y el dolor de pecho puede ser por infarto del corazón. No porque el paciente está ansioso, este está con taquicardia porque está ansioso. No. Primero, eliminen toda posibilidad de cardiopatía, eliminen toda posibilidad de neumopatía, toda posibilidad de cualquier otra enfermedad. Entonces, si no hay nada, probablemente sea ansioso, pues, ¿no? Si el paciente está desesperado, está sumamente nervioso, pero no hagan diagnóstico a priori de ansiedad, porque van a cometer los errores que yo les manifesté, les conté. Eh, Puede disminuir la frecuencia cardíaca en algunos estados vagotónicos cuando el paciente tiene una prevalencia del reflejo vago, el reflejo del neumogástrico, y el neumogástrico produce bradicardia e hipotensión. Y eso incluso puede llevar a una lipotimia, una sensación de pérdida de conocimiento, sí, una completa pérdida de conocimiento. Los deportistas cuando hacen ejercicio en ese momento hacen aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca hasta llegar a la taquicardia. Pero cuando el paciente deportista que está acostumbrado a hacer ejercicio todos los días, una buena cantidad de ejercicio en tiempo aproximadamente de una o más tiempo de una hora, estas personas tienen el corazón lento fisiológicamente. Entonces, ustedes van a auscultar a un paciente con 40 de frecuencia cardíaca, 45, sin ninguna molestia, y si es un deportista probablemente sea normal. Pero como les dije, nunca se confíen, porque los deportistas también pueden tener una bradiarritmia, también pueden tener un bloqueo auriculoventricular. Hay que examinarlos bien. No es porque es deportista y tiene un bloqueo auriculoventricular que luego hace un paro cardíaco y puede caer en el sitio, ¿no? O que sea intervenido inmediatamente y le pongan un marcapaso, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que es un deportista que ha tenido una caída, se ha golpeado la cabeza, ustedes van a pensar, no, es radical porque es deportista y probablemente tenga un hematoma, y eso, un hematoma intracraneal que está aumentando la presión endocraniana y esa sea la causa de la bradicardia, ¿no? Y la causa cardiológica más frecuente de bradicardia es los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. El de tercer grado es un bloqueo auriculoventricular completo y generalmente sus pacientes hacen bradicardias extremas y que pierden el conocimiento incluso y que son necesarios de cambiar el marcapaso, un marcapaso artificial, y con eso se soluciona el problema. La regularidad. Ah, la regularidad. eh,
lo que se siente en el pulso, en la palpación del pulso, están separados por intervalos idénticos y eso habla de una regularidad. Eh, cuando, cuando esto se altera, este pulso se vuelve irregular. En algunas personas, en algunas personas esto es normal. Eh, Como por ejemplo en los niños, en los jóvenes. Y a eso se llama arritmia respiratoria. Se llama arritmia respiratoria porque está alterado el ritmo del pulso por los movimientos respiratorios. Porque la inspiración, al inspirar, el pulso se acelera y al expirar, el pulso se enlentece. Eso va a dar una irregularidad del pulso. Pero en, eso es, hay algunas variaciones en la regularidad, pero no son muy marcadas. Ah, es irregular, pero no muy marcada. Y si es en un niño, en un joven, incluso en los ancianos también se puede sentir. Entonces es casi, digamos, normal. Pero eso, cuando sienta un pulso irregular, es mejor hacer un electrocardiograma o hacer una interconsulta con el cardiólogo, porque nos puede confundir. Un niño, un anciano, puede también tener una irregularidad patológica. Y ustedes van a saber si es patológico o es normal. Entonces, para eso un electrocardiograma y vamos a ver si tiene una arritmia o no. Probablemente sea por una arritmia. Los adultos, por ejemplo, que tienen irregularidad en el pulso, generalmente es por arritmia. La arritmia más frecuente en estos casos son las extrasistolias. Y las extrasistolias pueden ser simples o pueden ser complejas. ¿Y qué es una extrasistolia? La sístole, digamos, es la contracción del ventrículo, de los ventrículos del corazón y nos marcan los ruidos cardíacos, ¿no? Y ustedes están esperando, por ejemplo, si uno tiene una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, están esperando que cada segundo aparezca eh, un nuevo ciclo cardíaco, ¿no? Un nuevo latido. De pronto escuchan ustedes una arritmia completa, no guarda el ritmo. Se adelanta antes de los 60 segundos o se retrasa después de los 60 segundos. Y esa arritmia podría ser por una extrasístole. Ese extrasístole, cuando se adelanta, están esperando a los 60 próximos, al próximo, al próximo segundo, cada segundo van a ver un latido. Antes del segundo se adelanta un latido y esa es una extrasístole, una sístole de más. Eh, eh, una contracción prematura, le llaman algunos otros, en algunos otros clínicos, que es una extrasistolia. Esta extrasistolia pueden ser completamente benignos, en algún momento todos tenemos extrasistolias, o puede ser acelerado por problemas de ansiedad, o puede ser que esta extrasistolia sea patológica, por ejemplo, en una cardiopatía o una hipertensión endocraniana o una hemorragia cerebral eh, o en una endocarditis, o sea, puede ser una serie de enfermedades. Eso generalmente hay que hacer un electrocardiograma y ver qué tipo de extrasistolia es, o es auricular o es ventricular. Pero también se puede encontrar esta irregularidad en la fibrilación auricular, que les decía es una arritmia sumamente frecuente. ¿Ya? Eh, Hablamos también de la tensión o de la dureza del pulso, eh, y eso nos habla de, nos habla de la, de la dureza con la que se siente al palpar el pulso. Normalmente el pulso es blando y la arteria donde estamos palpando el pulso es fácil de comprimir. Pero hay algunas personas, en algunos pacientes, en los que se siente las arterias duras, tensas y no se pueden comprimir.
y generalmente sucede en pacientes con hipertensión arterial, que no es tan difícil de comprimir, pero donde sí es difícil de comprimir es en la arteriosclerosis, donde se han endurecido las arterias y generalmente tienen pues capas de grasa en el subendotelio. Amplitud, la amplitud es la magnitud del impulso que se percibe con la palpación y generalmente de la presión arterial diferencial. Esta, esta, esta presión arterial diferencial es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Por ejemplo, si un paciente tiene una presión de 120/80, la presión diferencial es 40 milímetros de mercurio. Se resta de los 120 a los 80 y lo que está el resultado de eso, entre 80 y 120 es la presión arterial diferencial. Y de eso depende la amplitud. Eh, en la insuficiencia aórtica, por ejemplo, hay un pulso amplio con un ascenso rápido y, y ustedes van a sentir que siente como si el pulso fuera muy, muy fuerte, ¿no? Es un pulso que salta rápido. Esa esa es una característica de la insuficiencia aórtica. Puede haber un pulso amplio también en el hipertiroidismo, en la hipertensión arterial, en la persistencia del conducto arterioso, y ya les decía, en la arteriosclerosis. Puede haber un pulso muy pequeñito, está tan débil que se llama pulso filiforme. Es un pulso muy poco amplio y eso se puede encontrar en la insuficiencia cardíaca, en la estenosis mitral, en la estenosis aórtica, en la hipotensión arterial. Se llama filiforme cuando está el pulso sumamente disminuido. Puede haber también un pulso parvus o tardus. Lo que se refiere a esto es que es de muy poca amplitud y tardus porque el ascenso que decíamos en el anterior, en la estenosis aórtica es rápido, aquí el ascenso es sumamente lento. Y esto se encuentra en pacientes, a lo contrario de la insuficiencia aórtica, acá es la estenosis aórtica, donde el agujero, el orificio de salida de la válvula está muy cerrado. Es un problema un poco complicado para captarlo. La otra, la otra parte de lo que vamos a ver ahora es la presión venosa. Eh, la presión venosa es una presión que generalmente exige un procedimiento cruento de introducir un catéter dentro de la vena y poder medir con una máquina cuánto tenemos de presión. Pero ustedes entenderán pues que no a todos los pacientes los van a pinchar en un laboratorio para medir la presión. Entonces se echan, semiológicamente es más fácil echar de mano lo que vemos superficialmente y ahí es que entra en juego la incurgitación yugular, cuando la vena más importante del cuello, la yugular, se va a llenar de sangre y se va a distinguir fácilmente. Entonces, esta incrustación yugular nos permite valorar aproximadamente cuánto está la presión venosa, si está aumentada, está disminuida, será más una apreciación cualitativa, pues no podemos decir tiene 18 milímetros de mercurio, tiene 20, no podemos decir eso, pero sabemos que está aumentado o no la presión venosa, ¿no? Eh, el examen de la incrustación yugular nos permite obviar lo de la medición 40, que eso es un catéter, ¿no? Para medir la incrustación yugular, el paciente debe estar semisentado, con el cuello en 45 grados, y se hará una apreciación cualitativa en cruces. Normalmente, miren, el dibujo es genial, es lo único que les puedo mostrar, pero eso en un paciente lo ven y no se olvida, ¿no? Entonces nosotros podemos ver, si está aquí, esta esta parte aquí está solo individual y esto no se nota, es una interpretación de primer grado, ¿no? Chicos, perdón, me voy a contestar una llamada de una persona que es muy insistente. Aló, Iraida, estoy en clases, dime.
Iraida, llámame en 20 minutos, por favor. Después de las 8, por favor. Gracias. Eh, si nosotros dividimos esta vena yugular en 3 tercios, si está en la base del cuello solamente esta incurgitación, es una cruz. Si está en el segundo tercio, es 2 cruces. Si llega hasta por debajo del maxilar, es 3 cruces. ¿Ok? Esto es dependiendo de la gravedad de la gravedad de la ingurgitación, de la hipertensión venosa sistémica. Esto es algo que siempre hay que fijarse y con solamente fijarse la yugular, ustedes pueden hacer diagnóstico. Un paciente que viene y le dice, doctor, me canso mucho, no puedo caminar. Y le miran el cuello y está ingurgitado, van al hígado y ven que está congestionado, van a los nervios inferiores y está hinchado, probablemente sea una insuficiencia cardíaca. Disculpen, chicos, voy a volver a contestar. Aló, señora Natalia, dígame. Señor, estoy en clase, llámeme media hora, por favor. Eh, eh, entonces, 2 cruces hasta el tercio medio y 3 cruces cuando abarca todo el cuello, como en este caso, hasta la región intramandibular. ¿Sí? Eso es sumamente importante y esto también vamos a tratar de practicarlo. El pulso venoso se ve mejor en el lado derecho por la proximidad de ese lado a la aurícula derecha, ¿no? El pulso venoso es un volumen, perdón, es un pulso de volumen, de la cantidad de sangre que hay. Y eso sucede, no puede progresar la sangre hacia los pulmones y se va llenando en el ventrículo derecho y hacia atrás a la aurícula derecha y luego llega a las arterias, a las arterias que dependen de la vena cava superior, que van a desembocar a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Hacia arriba veremos la incomunicación yugular y hacia abajo veremos la, la congestión hepática, ¿no? Eh, en cambio, el pulso arterial es un pulso de presión, de la fuerza con que viaja la sangre. En cambio, el venoso es un pulso de volumen, ¿no? El pulso venoso consta de ondas la onda C y de algunas depresiones como la X y la Y. Esta es la onda A, esta es la onda C y vemos las depresiones X y la depresión Y. Es un poco complicado, ¿no? Por eso no es un pulso que no se usa mucho, pero es necesario. En muchas patologías el cardiólogo se ve en la obligación de utilizarlo y medirlo, ¿no? La onda A obedece a la detención que ocurre durante la sístole auricular. La, la depresión de la onda X corresponde al colapso sistólico que deriva del descenso del plano de la válvula tricuspidia durante la sístole ventricular. La onda C tiene una influencia con la presión carotídea, la presión carotídea es de la arteria carotídea, pero ese aumento de presión carotídea influye en, en, la, en las ondas de la vena yugular y ahí nos manda la onda C. Esta C le pusieron precisamente por la influencia carotídea. La onda B está producida por el llenado de las aurículas y el colapso Y, o sea, a este, corresponde al vaciamiento de las aurículas. Eh, en, la, en, la, en la hipertensión pulmonar, cuando la presión pulmonar está aumentada, se va a encontrar una onda A, o sea, una onda sumamente alta. Eso es factible, incluso a veces se puede ver en el cuello. Cuando se puede ver, generalmente es un paciente con hipertensión pulmonar. El examen de la presión arterial no lo vamos a describir, solamente les diré que cuando está por debajo de los valores normales, debajo de 90-60, hablamos de hipotensión arterial. Y la hipotensión arterial
se puede encontrar en muchas patologías, como por ejemplo en el shock cardiogénico, es una falla aguda del corazón, una gran falla, o un shock hipovolémico por falta de sangre, o un shock séptico por una gran infección, o por colapso nervioso también. Las personas que entran en pánico pueden bajar rápidamente la presión por efecto del nervio vagal, ¿no? Y lo otro es la hipertensión arterial. No vamos a dedicarle mucho tiempo a esto porque vamos a hacer una clase de lo que es la hipertensión arterial. Por lo menos parte de una clase, porque ya no nos va a dar el tiempo. La radiografía del tórax es un arma fundamental, fundamental para el diagnóstico de las cardiopatías y de las neumopatías. Sin embargo, tienen que acordarse que actualmente hay otros medios de diagnóstico que son más importantes que esto, como la ecocardiografía, la resonancia magnética, la tomografía, incluso la cardiología nuclear. Pero ustedes no van a tener acceso a eso, a menos de que sean cardiólogos y trabajen en un hospital de alto nivel, más que los que tenemos en la ciudad de Puno, porque lo máximo que podemos tener es una tomografía y un ecocardio, no tenemos resonancia, no tenemos cardiología nuclear. Por eso es importante ver lo que es la radiología. Sin embargo, chicos, como de costumbre ya nos ha ganado el tiempo, ahora me toca despedirme con ustedes hasta el próximo año. Mañana es feriado, como ustedes saben, pasado también. Disfruten de su fin de año, disfruten de su bienvenida del 2021. Les deseo mucho éxito, les deseo eh, que se cumplan todos sus objetivos. Espero que sus objetivos sean loables. Para eso les deseo el mejor de los éxitos. Un cordial abrazo a todos ustedes y nos vemos el próximo lunes a las 7 de la mañana